que después será el cabecilla del levantamiento, tenemos pruebas de la primera reunión, es el mero 14 de abril, en casa del conde de Guadalhorce, se conjuran para derrocar por todos los medios a la misma república, el propio 14 de abril. Ya el año siguiente tenían 22 millones, habían recogido ya 22 millones de pesetas de entonces. Por lo tanto, el golpe venía preparándose de largo. Otro elemento que exhiben los revisionistas. Había un terror rojo en la primavera del 36. No había ninguna violencia revolucionaria. El número de empresarios y propietarios asesinados antes del 18 de julio es ínfimo y de religiosos es inexistente. Murieron más empresarios o fueron asesinados entre 1919 y 1923 que en la primavera, murieron más empresarios en esos años que en la primavera del 36. Último elemento, o dos últimos elementos que plantean. Pucherazo electoral en las elecciones de febrero del 36. El análisis académico, ya desde los años 80, plantea que las irregularidades no fueron ni destacables ni determinantes. El Frente Popular obtuvo más escaños, ganó con mayoría absoluta y con todas las de la ley. Último argumento. Fue para defender la Iglesia, ¿no? Fue para defender el catolicismo. Pues es curioso porque en los bandos de guerra iniciales no se cita ni una sola vez la persecución religiosa, es posterior. Otra cosa fue la postura de los obispos, que desde el primer minuto van a dar un respaldo ideológico formidable al golpe para proteger, ¿no?, sus privilegios históricos. Van a bautizar a la guerra como cruzada, aunque cabe destacar aquí que ningún papa nunca ha utilizado esa palabra para referirse a la guerra civil española, tampoco Juan Pablo II, por más canonizaciones que después realizará. Por lo tanto, un pistolerismo que busca desestabilizar la democracia generalizando inseguridad, unos acuerdos cerrados por escrito con Hitler y con Mussolini, un golpe que comienza en Canarias, en Marruecos, el 17 y el 18 de julio. El objetivo del golpe es interrumpir el régimen democrático, la reforma social, garantizar en definitiva el dominio de los que siempre habían mandado en España. ¿Y por qué fracasa? Fracasa por la oposición armada de los sindicatos de trabajadores, que acuden a sus organizaciones, reclaman las armas a un gobierno, el de Casares Quiroga, absolutamente desbordado, y paran el golpe con ayuda del apoyo de las tropas de asalto y de la Guardia Civil, que no apoyan en ese momento el golpe. Pero los sublevados no se rinden, porque su intención es continuar este asunto hasta el final y, por tanto, empieza la guerra. Ahora recopilamos. En fin, la República nos la robaron en el sentido que, refiriéndonos al pueblo que ha votado en febrero al Frente Popular, en una guerra que apoyó desde el primer momento, incluso antes, el fascismo internacional, Hitler y Mussolini. La memoria del horror de lo que luego será la dictadura de la que saldremos con la guerra, pues va a convertir a la República en ese sueño perdido del que hablaba Roberto, en esa memoria nuestra. Si retomamos y vemos lo que son realmente, históricamente, las reformas, los logros, los avances de la República, vamos viendo cómo se constituyen esos bandos de la guerra civil, los partidarios de la República y sus detractores. Si tenemos en cuenta la reforma constitucional, los partidos políticos favorables a la República, ¿verdad?, el partido de la derecha liberal de Alcalá Zamora, el partido radical de Lerroux, en principio, la izquierda republicana de Azaña, el PSOE, la Esquerra Republicana de Companys o el PC. Detractores, los partidos políticos contrarios a la República, la CEDA de Gil Robles, Renovación Española o Bloque Nacional de Calvo Sotelo y la Falange Española de José Antonio, hijo del dictador Miguel I de Rivera. Si vemos la reforma autonómica, sus partidarios, los nacionalismos que por primera vez se veían representados en el Estado, catalanes,
que sí logran la aprobación del estatuto, vascos y gallegos. Los detractores, los partidarios del centralismo histórico. Sobre la militar, por eso se divide el ejército. Los oficiales de la Armada y de la Aviación van a quedar partidarios de la República, mientras que especialmente los oficiales del Ejército de Tierra africanista, que han conseguido sus rápidos ascensos en la guerra colonial, son los que van a desarrollar o encabezar el golpe. La reforma civil, ¿quiénes son sus partidarios? Deberíamos pensar en principio la opinión progresista, laica, las mujeres en el sentido amplio de la obtención del voto. La opinión conservadora y la Iglesia se opone a esa reforma civil. En principio, los mismos segmentos apoyarían la reforma educativa, los intelectuales, los trabajadores en cuanto acceden a la educación. La opinión conservadora, la Iglesia, terratenientes y empresarios prefieren, ¿verdad?, una sociedad que no conozca sus derechos para mantener su dominio, ¿no? La laboral, pues en principio son favorables a ella los trabajadores, los empresarios, en principio, además disfrutando de un largo siglo XIX sin derecho a huelga, sin derecho ni a reunión, etcétera. La reforma agraria, los campesinos sin tierra, que aspiraron a la tierra para el que la trabaja, escribían, ¿verdad? Y los terratenientes contrarios, ¿no? Por lo tanto, si lo sumamos todo, ahí tenéis los bandos de la guerra civil. Bandos que trabajaremos dentro de 15 días, no se pueden considerar en ningún caso iguales. Evidentemente, el bando republicano defiende el régimen legítimo establecido en las urnas, nacido de la voluntad popular. El bando franquista o sublevado elige defiende el golpe y la solución autoritaria. Más características de estos bandos. Para la próxima sesión comienza entonces la guerra civil en unas condiciones y con unas características que yo creo que dejamos para la próxima ocasión, pero he querido, si veis, en definitiva, se trata de caracterizar la Segunda República por lo que verdaderamente hizo, también por las aspiraciones que reunió y las causas de la guerra, esencialmente, no es una cosa extraña ni que apareciera aquí como una seta, ¿verdad? Tienen directamente que ver con la oposición de la clase dominante a estas reformas que, como veis, eran valientes, pero no eran revolucionarias en un sentido amplio. Y sin embargo, revolucionarias para nuestra historia, para de dónde veníamos. Después la dictadura las va a convertir, ¿verdad?, prácticamente en un sueño que seguramente todavía hoy tratamos de concretar. Esto es. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Esto en clase no sucede siempre. Muchas gracias por la concreción y, bueno, la síntesis. Yo tengo que agradecer, antes de dar el aviso correspondiente a la organización del curso, tengo que agradecer especialmente esta división cronológica que nos muestra Marga, porque es habitual en la historiografía española encontrarse a la Segunda República vinculada a la Guerra Civil. Segunda República y Guerra Civil parece que es un todo, una misma cosa. Y yo creo que no es lo mismo y hay que distinguirla. Y más bien tiene el sentido de vincularlo a la Guerra Civil al franquismo, ¿no?, que sería la gran reacción, esa contrarreacción. Y me parece muy oportuna. Es decir, que creo que está bien tratar a la Segunda República en sí y por sí, y la guerra vincularla con el franquismo y con otro momento de la historia. Yo solo recuerdo que la última sesión del curso de historia es dentro de 15 días, el 30 de noviembre, también contamos con Marga ahí, y que los materiales que ella nos propone para acompañar esta sesión de hoy están colgados en la página web. Entráis en elsoldelaconce.com, vais al curso de historia y allí en el
curso de historia, pues he dicho 30, no es 29. Es 29. Bueno, 30 es la tertulia, que tenemos ahí un poco. Están ahí los materiales y también se colgará la grabación de esta sesión. Y tenéis a disposición de todos las grabaciones de las otras sesiones anteriores. Como siempre, abrimos diálogo, coloquio, conversación entre nosotros, entre vosotros y vosotras y Marga, entre Marga y ella misma, o como sea. En la página web, no, en la página web, en los documentos que os ha dado a Roberto, son básicamente textos para que escuchéis a los protagonistas de viva voz, ¿vale? Porque yo creo que no me podía detener en los personajes, pero yo creo que es interesante, y las posiciones de los distintos partidos, sus manifiestos, sus proclamas, en fin. Esto es un análisis a buena pluma, pero yo creo que lo que decían los sujetos y las fuerzas en Liza se explican ellos mismos, vamos, nadie ocultaba sus intenciones en realidad. Por ahí, sí, dale. Gracias, la primera Marga. En febrero del 31 las elecciones municipales se comentan un plebiscito hasta el 23. Todo eso es un tema que hemos ido viendo en los cursos con un voto que era mínimo, hasta el 33 o algo así, hasta el 33 es la primera vez que hay un espacio universal como el que conocemos ahora, que votan todos los mayores de 18, hombres, mujeres, lo que sea. Esas primeras municipales fueron con un sufragio limitado a solo hombres en una determinada... ¿Eso es así? A ver, en abril del 31, cuando se convocan elecciones municipales, el sufragio universal es plenamente universal masculino. Los mayores de edad, la mayoría de edad es a 21, 25 incluso en el año 31, ahora lo miro, pero son mayores de edad varones. Y porque esto ya existía durante la Restauración. Lo que ocurría en la Restauración es que el caciquismo, el pucherazo, generaba un fraude sistemático de esos resultados. Lo que ocurre el 12 de abril del año 31 es que ese pucherazo se sigue dando en el campo, donde el caciquismo puede controlar porque controla precisamente la oferta laboral, la posibilidad de que trabajes o no, dependiendo de lo que votes. Pero en las grandes ciudades eso es dificilísimo ya de controlar porque ha habido un cierto desarrollo del plan urbano. Y entonces ahí no funciona, no opera el caciquismo. Por eso es un voto libre. Y por eso hasta el mismo rey entiende que ese voto es el que de verdad manifiesta la voluntad popular, que el otro no cuenta porque está falseado. El propio rey lo entiende y se va. No opone resistencia porque entiende eso. Y luego, efectivamente, hasta noviembre, y luego son las elecciones a Cortes Constituyentes, que también son universales, sufragio universal masculino, generalizado y esta vez ya libre. Y en noviembre se incorporan las mujeres. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que entender lo que el mismo rey entiende. De hecho, el revisionismo franquista no entra muy a debatir esas elecciones de abril, porque son incuestionables, ¿no? La carta de despedida del rey lo deja clarísimo. Han ganado la voluntad popular en ese momento en el país, es la república. Porque la república no es solo ausencia de rey, ¿no? Es todo lo que hemos comentado, esa pues apuesta por otro tipo de país, ¿no? No sé si... Sí. Sobre este tema, en el discurso de Clara Campoamor, a mí me surge la duda de que el voto de los diputados en aquel momento era libre, ¿no? O sea, no depende. Sí, había más... sí, hoy no podría pasar, ¿no? Hoy nadie puede convencer en el Parlamento, da igual lo que cuenten porque está ahí. Ya está, era disciplina de partido, ¿no? Son derivas posteriores. Hemos perdido todo. Bueno, hoy en clase hemos explicado lo que es un sistema parlamentario, porque a veces, ¿verdad?, en la prensa tenemos la sensación de que hemos votado presidentes o presidenciables del Ejecutivo, que votamos al presidente del Gobierno. Hay que explicar, ¿verdad?, que lo que votamos es la Cámara Legislativa. Y es ella la que elige y vota
un presidente de gobierno, ¿no? En principio el sistema parlamentario y cualquier sistema liberal democrático no está concebido en principio para una disciplina partidaria. Sin embargo, también es lógica en el sentido de que los votantes no votamos listas abiertas, votamos listas cerradas, por lo tanto votamos un compromiso colectivo, ¿no? ¿Ves? Quiero decir, hay argumentos para todo. Sí, sí. No sé si ha habido. ¿No crees, por ejemplo, según he oído yo, que la República fue demasiado benévola con los pronunciamientos militares de Sanjurjo, Franco y los intentonas de golpes? Porque según la justicia militar esos señores tenían que haber pasado por las armas, por rebelión. Entonces fue muy benévola y de ahí es lo que digo yo, no se puede ser bueno en esta vida. Yo creo... No estoy hablando, me pasa un poco, pero bueno, es que me da rabia ahora que me caliento y me pongo un poco porque vamos. Es que es verdad. Alguien tiene que Claro, hacerlo de ¿de qué España. historia de España hablamos? De una experiencia enormemente autoritaria, donde se habían cometido todo tipo de tropelías. Es que recuerdo que a Ferrer y Guardia, pedagogo, lo habían fusilado porque pasaba por ahí. Es decir, la idea de regenerar el sistema ¿no? completo, hacer un país diferente, también pasaba por una ética que efectivamente en la que no estaban los otros. Ahora, creo... Bueno, entonces, bien, sí, demasiado benevolentes. Yo creo que en todo caso, desde el punto de vista de análisis más general, creo que calcularon mal la correlación de fuerzas. Quiero decir, no creo que fueran, desde luego, bueno, el caso de Casares Quiroga es tremendo, ¿no? O sea, le están aporreando la puerta, ¿no? Armas al pueblo, nos tenemos que defender, han dado un golpe, está pensando. ¿No? Y ahí pues quizás no calcularon bien. Hombre, algunas medidas asumieron. Quiero decir, el Frente Popular inmediatamente exilió o desplazó a los generales de la conspiración, los mandó a plazas periféricas. Bueno, no fue suficiente, con claridad, ¿no? Los golpes no los dan 2 o 3 generales, ¿verdad? Es un problema mucho mayor, ¿no? Sus apoyos sociales. Hay una anécdota muy conocida de Casares Quiroga, ¿no? Le pregunta a un periodista por la inminencia de un golpe militar y dice, bueno, yo me voy a la cama a dormir. A la cama. No podía dormir. Algo así, sí, ¿no? Por ahí había alguien, ¿no? Se dormía hasta con un golpe. Es que no duerme. Decía de una anécdota que se conoce de Casares Quiroga, que fue preguntado por un periodista por la inminencia de un golpe militar, que se estaba cociendo un golpe de Estado, y él dijo, si se está preparando un golpe militar, yo me voy a la cama, yo me voy a dormir, algo así. Cosas de las declaraciones a la prensa, que siempre son delicadas. Víctor, por ahí. Víctor. Sí, lamento rectificarte, compañero. Sí. Pero la anécdota, si no me equivoco mal... Yo lo siento porque tengo mucho aprecio país. Pues yo aprendo una cosa más hoy. Claro, bueno. Durante la revolución de Jaca, Casares Quiroga es el enlace del Comité Revolucionario de Jaca. Lo envían a Jaca para hablar con los capitanes y que no se subleven, pero Casares Quiroga ha llegado muy tarde y se va directamente al hotel a dormir. Entonces no da tiempo a avisar a Fermín y a García Hernández, Galán y García Hernández, de que no se subleven, ¿no? Quiero recordar, esa es la anécdota. De hecho, el chascarrillo es todavía peor. Sí, pero Que bueno, han dicho que se van a levantar a las 7. ¿Cuándo y... se ha visto que en este país alguien haga las cosas puntuales? Para cuando él se levanta, literalmente ya los han fusilado. Sí, El papel de Casares Quiroga es uno de esos que cuando yo estaba en la facultad era como para investigarlo, por el desarrollo posterior del personaje. Bueno, en todo caso, a este hombre lo teníamos de presidente en el 36. Y ahí también hizo un papel. Pero hombre, a ver que claro, el papelón. Sí, hizo un papelón, porque había un serios avisos sobre la inminencia de un golpe.
Víctor, dale. Yo también quería decir algunas cosas, me parece muy interesante la exposición de la compañera, yo también soy profesor. Y me ha parecido muy interesante, pero bueno, hay cosas que también hay que tener en cuenta de la República, ¿no? Primero, pues que en todo régimen democrático, cuando se crea una asamblea constituyente, se aprueba una constitución y se disuelven las Cortes. En la Asamblea Republicana no pasó eso. Es decir, cuando se aprueba la Constitución, se aprueba en las Cortes que el gobierno de la coalición republicano-socialista continúe con Alcalá Zamora y Azaña, ¿no? Lo cual, bueno, desde un punto de vista democrático, pues es un cierto déficit, ¿no? Que continúe y no se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones de acuerdo a la nueva Constitución, ¿no? Es un elemento interesante. Hay una falacia también por parte de los revisionistas, que es lo típico de que el PSOE votó en contra del voto femenino, ¿no? Eso es algo que se repite mucho, lo dijo Gallardón, Albert Rivera, constantemente lo dicen todos. Y es cierto, pero no es cierto. Es decir, hubo diputados del PSOE que votaron en contra, creo que fueron 32, hubo 93 que votaron a favor. Pero bueno, también eso es otra de las falacias que se cuentan, ¿no? Y luego está el tema de los fraudes en las elecciones del 36, que recientemente ha salido un libro revisionista volviendo sobre todo el tema. Es un tema muy viejo y el franquismo sacó un dictamen, famoso dictamen sobre las causas justificando el golpe, diciendo pues, que habían examinado todas las actas y que había un fraude. Y luego esto lo utilizó el señor de la Cierva otra vez, y luego otra vez vuelven, sé que es el mismo tema entre el Pío Moa y todos vuelven como ya se ha descubierto el fraude, pero bueno, esto es una cosa que viene antiquísima ya. Y efectivamente hubo problemas en algunas circunscripciones, y de hecho se anularon las elecciones en Granada y en Cuenca, ¿no? Porque hubo problemas de votos, y hubo asaltos de urnas, y hubo cambios de actas, hubo bastantes problemas, ¿no? Pero finalmente se repitieron las elecciones en algunos casos y el Tribunal de Garantías Constitucionales admitió otros, ¿no? Entonces, bueno, la propia derecha la CEDA continuó gobernando o continuó haciendo juego parlamentario, que ya no gobernaban, bueno, como dando por válidos esos resultados, ¿no? Entonces, bueno, a cierto punto lo del fraude relativo. Es verdad que sí que el margen fue muy estrecho, pero recordar, bueno, los historiadores dudan mucho sobre esto, ¿no? Pero creo que lo que se admite claramente es que el Frente Popular consiguió un 47% de los votos y la coalición de derechas un 45% o por ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, lo que fue un desastre fue el hundimiento del centro, que Alcalá Zamora pues, fue el mayor desastre, ¿no? Que desapareciera un partido, o el partido radical, un grupo de centro que hiciera un poco de entre los nada, no quería decir nada más que eso. Una canción de la época. Muchas gracias por